bienvenidos a una nueva transmisión. Nos encontramos en el Polideportivo David, acá en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, donde estamos a punto de ser testigos y con el privilegio de poder compartir la ordenación episcopal del padre Fabián González Balsa. Es muy importante todo lo que va a acontecer en el día de hoy, entendiendo, primero contarles que es un día realmente muy, pero muy hermoso en la localidad de Las Heras, una temperatura ideal. Todo el color que tiene la preparación es digno de destacar, todo el equipo que ha trabajado para que hoy, dentro de muy poco, Lorena, tenemos al padre Fabián González Balsa en la ordenación como obispo. Así es, queremos comentarles que ya desde hace varios días atrás se viene trabajando arduamente un grupo de personas abocados a este evento tan importante e histórico acá en nuestra provincia, que también, por supuesto, involucra a la provincia del Tierra del Fuego. La verdad que nos sentimos muy, muy contentos, orgullosos de tener el placer de poder disfrutar y ser testigos de este gran e importante evento. Así es, contarles también que la diócesis de Río Gallegos en 60 años de vida es la primera vez que un obispo es ordenado, entendiendo esto para toda la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, y para nuestra comunidad es realmente histórico e importante. Datos que realmente a nosotros en este día tan especial va a quedar en la historia y nos toca, ¿no? Estamos muy, muy felices con esta transmisión, agradecer a todos los medios que se hacen eco de esta el gran trabajo que está realizando el equipo del sindicato y todos los medios que se hacen eco. Bueno, queremos comentarles que hay muchísima gente que se está llegando hasta las instalaciones del Polideportivo David. Es abierto a toda la comunidad el deseo del padre Fabián de poder realizar su ordenación acá en la localidad de Las Heras. La verdad que ha sido una grata noticia y bueno, mucha gente, como decíamos, trabajando para que todo esto se pueda llevar a cabo. Nosotros estuvimos durante la jornada de ayer ya trabajando, tuvimos la oportunidad de dialogar con el padre Fabián, también con toda la gente que se encuentra, bueno, trabajando para que todo esto pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Así es, algunas de las frases que se han destacado, le preguntaba, bueno, un periodista de nuestra localidad si se sentía una estrella, y él decía, espero no estrellarme, ¿no? Espero tratar de caminar al lado del pueblo, al lado de los fieles. Se destaca la humildad, la forma de ser, una iglesia que va a acompañar esta vez con el próximo obispo auxiliar Fabián González Balsa, con todo lo que esto tiene como significado, ¿no? Bueno, recordemos que el lema del padre Fabián que ha elegido es todos sean uno. La verdad que un lema que es muy importante, que tiene un gran significado, él lo estuvo comentando y durante esta transmisión vamos a compartir sus palabras porque tuvimos la oportunidad de dialogar con él. Sabemos que está rodeado de sus seres queridos, a la localidad de Las Heras llegaron algunos de sus familiares y bueno, amigos, allegados, gente que quiere compartir este hermoso e importante momento. Si destacamos quienes han llegado a la comunidad, lo que acaba de decir Lorena, tiene que ver con sus hermanas, están aquí, amigos, familiares, y también te quiero contar como un dato color, Nacho está. ¿Quién es Nacho? Nacho es un obispo auxiliar de Capital Federal que, amigo de él, se ha venido a nuestra localidad a compartir este momento tan importante. Podemos ver padres de diferentes lugares de nuestra provincia que se han acercado hasta aquí, hasta la localidad de Las Heras. Realmente muy de a poco, pero continua, permanentemente está llegando gente al Polideportivo David. Es realmente para nosotros importantísimo lo que está pasando aquí. Así es, porque como lo decíamos al inicio de esta transmisión, durante 60 años nunca antes se había podido tener la oportunidad de participar, ¿no? De que se lleve a cabo un evento de esta magnitud. Allí vemos en imágenes el ingreso de las personas, aquellos que quizás nos están mirando y son de acá, de la zona, pueden llegarse hasta las instalaciones del Polideportivo David. La intención y las ganas del padre es compartir su alegría con toda la comunidad. Fraternidad y amor son las palabras que también Jorge, el obispo de la provincia, ha elegido para invitar a todos
a todos los fieles y no, porque también es como un momento histórico para nuestra comunidad. Entendiendo eso, es una invitación a todos los que están cerca que se acerquen en este momento tan pero tan especial que se va a brindar en un ratito nada más. Si te contamos algo también de color, tiene que ver que en minutos va a haber un juramento que se va a desarrollar, que es íntimo, realmente rodeado de las personas que lo aprecian, que lo quieren, y luego 15 horas viene esa misa tan esperada por todos. Así es, bueno, pero nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes a través de esta transmisión lo que será el juramento, ese momento especial donde el padre Fabián ya, bueno, comenzará toda la ceremonia para su ordenación como obispo auxiliar. La verdad que es una alegría muy grande la que estamos viviendo desde hace días y bueno, todo dispuesto para que esto se pueda desarrollar. Familias enteras de la localidad de Las Heras se llegan hasta las instalaciones del Polideportivo David. Allí podemos ver cómo la gente de a poco se va acomodando en los diferentes lugares que se han dispuesto para poder estar presentes en este momento tan importante de nuestro cura párroco, con nuestro padre del pueblo, nuestro sacerdote muy querido acá en nuestra localidad, y él también, a manera de una devolución de este cariño, decidió que esta ceremonia tan importante se realice aquí en Las Heras. Así es, muy pero muy importante la ceremonia que se va a realizar, que se realiza aquí en la localidad de Las Heras, entendiendo que, bueno, cuando él recibió esta llamada del obispado de Capital Federal, lo que él sintió, las primeras palabras, sintió miedo, pero la palabra ideal fue julepe. Julepe eso es lo que manifestó. Es un padre que se acerca mucho desde su oratoria, desde permanentemente, desde estar visitando cada una de las personas en nuestra comunidad. A cada una de las casas va, se acerca y de esa manera también va a encarar este nuevo desafío que tiene próximamente, ¿no? Así es, bueno, él lo comentaba, va a permanecer por un tiempo acá en la localidad de Las Heras y bueno, ya seguramente de acuerdo a lo que demande su actividad como obispo, estará recorriendo otros lugares. Pero en principio nos comentaba durante la jornada de ayer que se va a estar quedando acá en nuestra localidad. Así que bueno, nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes para que puedan también ser parte, aquellas personas que nos están siguiendo desde diferentes puntos de la provincia, del país y del mundo. Nosotros vamos a estar contándoles y comentándoles todo lo que sucede en esta jornada histórica y muy, pero muy importante para la iglesia y por supuesto para todos los santacruceños. Es cierto lo que acabas de decir, del país y del mundo. Y la pregunta que nos estará viendo el Papa, porque esto es realmente, la ordenación viene del Papa Francisco, para nosotros, si uno se pone a pensar, se pone a magnificar lo que del otro lado está pasando, es realmente muy, pero muy importante. Así es, recordemos, ¿no?, que el Papa fue quien tomó la decisión de elegir al padre Fabián para que sea obispo auxiliar de Río Gallegos y bueno, también es todo lo que conlleva, ¿no?, el trabajo que va a estar realizando de ahora en más, sumado a lo que ya viene realizando durante toda su vida sacerdotal desde el primer momento que decidió tomar esta decisión de entrega a Dios. Si te parece, vamos a la primera nota, que ¿quién es? Así es, vamos a compartir precisamente las palabras del padre Fabián, con quien tuvimos el placer de dialogar durante la jornada de ayer. Él está en cada detalle de lo que se va a estar realizando durante este día. Esto nos comentaba. A horas de este gran momento, ¿no?, que va a vivir histórico, donde la comunidad de Las Heras podrá ser testigo. Coméntenos un poco cómo se siente y cómo está transitando todos estos días. Por un lado muy, muy contento, muy feliz, con mucha paz también, como compartía en otro momento, y bueno, esperando este día tan lindo, que no es solo mío, sino que es también de toda la comunidad. Por lo tanto, siempre me gusta recalcar que es fiesta de todos, ¿no? Uno simplemente es como la excusa, ¿no?, el motivo, pero es fiesta de todo. Así que muy, muy contento, muy feliz, con mucha paz, conmovido y bueno, esperando el momento de esta fiesta.
está previsto acá en el Polideportivo David, ya con los últimos detalles, mucha gente trabajando y colaborando para que todo salga de una manera perfecta, digamos. Sí, realmente sorprendido, la colaboración de la gente, cuánta ganas hay, cuánto entusiasmo, ¿no? Y eso a uno como que lo va llenando más el corazón, ¿no? Así que no tengo palabras de agradecimiento y ver el entusiasmo que hay en cada situación, ¿no? En cada momento. Bueno, ¿quién lo estará acompañando mañana? Mañana, bueno, hay muchas comunidades de la diócesis, muchas parroquias de otras localidades, bueno, sacerdotes, religiosas, amigas, obispos que vienen de la región y vienen de otras ciudades, también mi familia, familias amigas, así que sí, y también, por supuesto, toda la ciudad de Las Heras, ¿no? Invitamos a todos los vecinos que se hagan presentes porque es una fiesta de todos, así que creo que va a estar muy lindo y muy participativo. ¿A qué hora podrían acercarse ya al Polideportivo? Y a partir de la 1, seguramente ya van a estar las puertas abiertas. A partir de las 14:15, 14:15, ahí va a haber un momento muy especial, el juramento y la profesión de fe, y a las 15 horas puntualmente vamos a empezar la misa. Bueno, la verdad que son unos días de mucha emoción, seguramente encontrándose con mucha gente que se están desplazando hasta esta localidad y bueno, y cómo sigue, ¿no? Luego de todo esto que va a suceder, ¿cómo sigue la vida del Padre Fabián? Realmente va a ser algo muy grande. El domingo vamos a tener la fiesta de la comunidad salteña, el Señor y la Virgen del Milagro. A las 10 de la mañana nos vamos a encontrar en la rotonda, ahí caminando, con las imágenes, con caballos, con mucha fiesta. Pasaremos por el hospital para rezar por esa sagrada casa y terminaremos, Dios mediante, en la rural. Ahí va a ser cerquita de las 11 la misa y después una fiesta popular donde cada vecino puede traer algo para compartir y tomar, y ahí seguiremos este festejo, ¿no? Y después la actividad de todos los días, ¿no? Los grupos, las visitas a las casas, los enfermos, así que la escuela, así que seguiremos la vida de todos los días. ¿Va a permanecer acá en la localidad de Las Heras? Por un tiempito sí, hasta que nos acomodemos todo, así que buena parte de este año y parte del año que viene seguiré acá compartiendo, ¿no? Bueno, felicitaciones, Padre, y por último el mensaje a toda la comunidad a horas de este gran e histórico momento. Bueno, te agradezco a todos los medios. Y bueno, sencillamente que trabajemos por esta unidad que necesita nuestra querida Argentina. Y bueno, les regalo la bendición, que Dios los cuide, los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí estábamos compartiendo la entrevista que realizamos junto al Padre Fabián, bueno, a horas, ¿no?, de poder realizar su ordenación episcopal. La verdad que las palabras precisas siempre del Padre. Y bueno, cerrando con la bendición, nos comentaba un poco sobre todo este momento que está viviendo, cómo se siente y cómo está transitando. Así es, momentos realmente, bueno, me imagino no estar estar en la piel de él, ¿no? Pensar también lo que decía el obispo, ¿no? Hoy la localidad de Las Heras se convierte en el centro era el fin del mundo, se convierte en el centro del mundo, podemos decir, cristiano, entendiendo lo que significa tener un obispo auxiliar para la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, ¿no? Todo lo que implica, significa, es muy, pero muy especial e importante. Claro, sí, es muy importante el trabajo que tienen que llevar adelante y por supuesto y como lo decía el Padre Fabián durante el día de ayer, va a ser auxiliar, o sea que va a prestar auxilio, ayuda de alguna manera, como dice la palabra, al obispo que ya se encuentra desde hace un tiempo junto a toda la gente de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nos comentaban que estaba llegando hasta el Polideportivo, ingresando la Virgen del Luján, y bueno, también la gente que está viniendo a compartir con todos, como decíamos desde el principio, pueden llegarse hasta las instalaciones del Polideportivo para poder disfrutar y poder compartir este momento tan especial. No se siente un clima, un aire especial, y la verdad que
es muy importante poder estar y acompañarlos y contarles lo que pasa. Así es, también contarles que, bueno, a ver el dato color, como podemos ver, hay diferentes banderas, diferentes iglesias que se hacen presente, bueno, manitos, ahí vemos las banderas, Cáritas Argentina también, de la provincia de Santa Cruz, bueno, todo ese color que tiene, y contarles que no solamente la Virgen de Luján, sino también la Virgen de Itatí, que se hace presente, diferentes... bueno, diferentes personas que traen y vemos, mira, ya vemos, todo es simbólico, muy simbólico, para que te puedas acercar aquí al Polideportivo David, si estás cerca o si no, a través de la transmisión que se está realizando a través de las redes, ¿no? Así es, congregaciones de diferentes puntos de la provincia, de distintos lugares, llegaron para poder acompañar y compartir este momento tan importante que en minutos nada más ya comienza con esta ceremonia y este juramento que va a realizar el padre como obispo. Podemos ver la incesante entrada de personas a este polideportivo que hoy, después de muchos eventos, hoy se convierte. Mirá la invitación, mirá qué lindo el aplauso de la gente, toda la alegría, porque eso es importante destacar también, Lorena, la alegría que tiene la gente. Así es, porque nos decían ayer, bueno, una de las hermanas que se encuentra trabajando en la organización de este evento, que es una fiesta, porque ellos lo están viviendo así, como una fiesta, es algo que brinda mucha alegría a toda la comunidad de la iglesia, entonces ellos lo viven como esto, como una gran fiesta de celebración con este acontecimiento tan importante como lo es tener un obispo auxiliar y que sea elegido nuestro padre, nuestro querido padre Fabián González Balsa. Aquí en la localidad de Las Heras, ¿no? En el centro de Santa Cruz. Si te parece, me comunican que ya tenemos preparada la siguiente nota, que viene de la mano de Graciela Recchie, que es amiga de él. Estamos con Graciela, hermana religiosa y amiga de Fabián. Bueno, contame qué significa este momento tan especial. Es un gran regalo, creo, para la iglesia, una persona generosa, buena, sencilla, que ha hecho todo un camino de entrega a Dios a lo largo del tiempo y ahora quiere vivirlo en un servicio mucho más grande, más comprometido a la iglesia todavía, ¿no? En ese camino, bueno, vos algunos datos estuvimos hablando, me has contado, contame un poquitito dónde se conocieron y un poco la historia, hablemos de Fabián. Yo estaba en Puerto San Julián y él llega como párroco, el primer párroco de la parroquia Sagrado Corazón, que acaban de irse los salesianos, ¿no? Una parroquia salesiana que pasaba a la diócesis, así que él fue el primer párroco de la diócesis en San Julián. Y bueno, yo estaba en la comunidad de las hermanas, en el colegio que está ahí a 3 cuadras, el Colegio María Auxiliadora, y bueno, fue un hermoso encuentro de la comunidad, participando en la vida parroquial, sintiendo que la capilla María Auxiliadora, entre las capillas que estaban en el pueblo en ese momento, era parte de todo su proyecto de hacer crecer la iglesia en San Julián. Y ahora en un momento único para nuestra provincia, para la provincia de Tierra del Fuego, para nuestra localidad, 60 años de la diócesis de Río Gallegos, y es la primera vez que se ordena un obispo. Realmente debe de ser muy emocionante, ¿no? Sí, es todo un acontecimiento. Y mi deseo es que renueve la fe de todos y el pueblo se sienta contento, ¿no? De tener una persona que va a estar cercana a ellos y realmente a su servicio. Sí, va a ser una gran fiesta. Muchísimas gracias. ¿Algo más para agregar? No, muchas gracias también y muchas felicidades para esta hermosa diócesis. Ahí teníamos las palabras de Graciela Recchia, que es amiga personal, hermana religiosa y amiga personal del padre Fabián, ¿no?
nos contaba un poco acerca de lo que significaba para él y lo que él es, ¿no? Como persona, un hombre sencillo, comprometido con la causa, que va a estar trabajando permanentemente junto al pueblo con todo lo que esto implica, ¿no? Así es. Bueno, déjame contarte, Martín, a vos y a toda la gente que está siguiendo esta transmisión, que ya estamos a minutos, muy pocos minutos, de tomar lo que es la transmisión de la ceremonia que va a iniciar en minutos, nada más en un ratito. Así que en cualquier momento nos comentan que ya tenemos que dar el pase a lo que comenzará a ser esta gran ceremonia de ordenación episcopal del padre Fabián González Balsa. La verdad que, bueno, toda la gente que está llegando es impresionante, una felicidad, una alegría, como veníamos comentando desde hace un momento, esta gran fiesta de la iglesia que hoy se concentra acá en la localidad de Las Heras. Así es, en esta gran fiesta que se concentra en esta localidad. Y te quiero contar también, o les queremos contar, que ya hay autoridades provinciales. Me comentan que el vicegobernador ya se hizo presente, se está haciendo presente en este lugar. Autoridades del municipio, de la localidad de Las Heras, de diferentes lugares de la provincia, de la zona norte, con todo lo que esto tiene de importante para Santa Cruz. Vemos que hay un protocolo enorme, vemos que las imágenes nos muestran la cantidad de personas que se acercan aquí. Saludamos también a todos los medios, vemos los medios que se hacen eco en este momento. Así es, bueno, como mencionaban las autoridades, también contaremos con la presencia del diputado nacional Claudio Vidal y demás autoridades a nivel local. Así es que la verdad que toda la gente quiso estar presente, no hay nadie que se quiera quedar sin poder compartir y disfrutar este momento tan importante para todos los santacruceños y también para toda la gente en la provincia de Tierra del Fuego, porque nos decían esta diócesis abarca muchísimo y es un gran trabajo que tienen que realizar los obispos. Si te parece, Lorena, vamos a la siguiente nota que tuvimos en el día de ayer. Bueno, nos encontramos con diácono permanente César Riquelme. Bueno, coméntenos un poco respecto a todo este movimiento que se está generando en la localidad de Las Heras, un hecho histórico. Quisiera saber un poco, ¿no? Que nos comente qué significado tiene para la iglesia toda lo que vamos a vivir. Mira, en realidad es una fiesta y en el sentido gigante de la palabra, aunque parezca redundante porque es primera vez en nuestra diócesis que se hace una ordenación episcopal, en este caso un obispo auxiliar. Por otra parte, nos toca muy de cerca porque es un sacerdote muy querido, muy respetado por todos nosotros, por el pueblo que a él le ha tocado servir y le ha tocado conducir por este mandato que él ha recibido como sacerdote, ¿no? Y por otra parte, porque para nosotros significa también la posibilidad de extender aún más el servicio a nuestros hermanos. La presencia episcopal significa también algo tan importante como es, por ejemplo, la administración de los sacramentos, por ejemplo, de la confirmación, que es propia del obispo. Entonces, nuestro obispo tiene que recorrer toda nuestra extensa geografía de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, y los tiempos no siempre daban. En cambio, al tener un auxiliar, se van a poder repartir también el trabajo y van a haber mucho más comunidades que van a poder recibir la presencia del obispo. Y eso es para nosotros muy importante, por cierto. Esto se vive como una gran fiesta, ¿verdad? Desde hace días, desde el momento en que se conoció la noticia, ya comenzó todo este gran movimiento para poder realizar, bueno, ya el día de mañana, esta ordenación episcopal. Sí, claro, mira, cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación que corresponden en estos casos para estas situaciones, de inmediato el primer llamado fue a la oración esa de dar gracias a Dios, ¿no? Porque tenemos un obispo auxiliar. Y después también pedirle a Dios que nos iluminara para poder hacer esta fiesta. Esta fiesta ustedes también son testigos porque están aquí juntos y estamos conversando acá, de que hay muchísima gente trabajando, muchísima gente que ha unado sus voluntades, organizaciones, autoridades, la misma iglesia, nuestros hermanos, sacerdotes, diáconos, ministros, catequistas, es decir, todos han puesto de su parte para que esta sea una fiesta del pueblo, una fiesta de la comunidad y una fiesta de la iglesia. Bien, bueno, y Las Heras, por supuesto toda la comunidad orgullosos, ¿no? De que el padre fue deseo de él, que todo esto se lleve a cabo acá porque podría haberse desarrollado en cualquier otra localidad. Claro, lo normal y lo lógico hubiera sido que hubiera sido en la sede, en la capital de la provincia, que sería Río Gallegos.
Pero esto de descentralizar y hacernos ir a los lugares, creo que es muy lindo, también es un gesto, ¿no? De cercanía, de estar. En lo personal no conocía Las Heras, nunca había venido acá, y la verdad que estoy muy grato. Llegué hoy muy temprano, el cariño de la gente, la amabilidad de su gente, la verdad que estoy gratamente sorprendido y por supuesto con la emoción propia de vivir una fiesta. Así que damos gracias a Dios y le pedimos a ustedes, a través de los medios de comunicación que son tan importantes, que nos ayuden a difundir y que mañana ojalá seamos muchísimos viviendo esta fiesta que va a quedar en el corazón de todos. Aparte que vamos a escribir una página importante de la historia de la iglesia en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bueno, ¿cuántas personas esperan, ¿no? que lleguen? Nosotros esperamos 5.000 personas. Eso es lo que hablamos desde el principio. Ojalá seamos 10.000. No sé cómo lo haríamos para entrar todos aquí en el polideportivo. A lo mejor lo van a tener que seguir por las pantallas, pero si somos más nos vamos a acomodar. En lo personal, ¿usted cómo lo está viviendo? Y con una emoción grande, porque mi padre obispo me ha pedido que lo acompañe en el servicio al altar como diácono, y eso para mí también es un motivo de una fiesta doble, ¿no? Una responsabilidad, el servir al altar en una celebración tan importante, pero también es motivo de alegría, porque conociendo al padre Fabián creo que merece que estemos aquí, que lo acompañemos y que nos alegremos con él. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a toda la comunidad? Bueno, previo a las horas de la ordenación episcopal del padre Fabián, pedirle la oración. Creo que nosotros los cristianos siempre debemos estar unidos en la oración. En esta oración confiada al Padre, que siempre escucha la voz de sus hijos, pero no podemos dejar de lado a nuestra mamá, a la Virgen. Pedirle a nuestra Madre Santísima, a la Virgen también, que acompañe a los peregrinos. Hoy llegarán muchos hermanos de diferentes lugares. Mañana seguramente será otro grupo importante. Pedirles también a ellos para que, es decir, pedir la intercesión, ¿no?, de María, nuestra Madre, para que todos estos peregrinos puedan tener el mejor de los viajes, con tranquilidad, con seguridad, sabiendo que vienen aquí a vivir una fiesta y que van a ser muy bien recibidos. Compartíamos las palabras del diácono César Riquelme, uno de los tantos amigos que se llegó hasta nuestra localidad para poder compartir y disfrutar este momento tan importante para el padre Fabián. Y nos comentaban un poco también de cómo estaban viviendo, de lo bien que les recibió la gente de Las Heras, así como tantas personas que se llegaron hasta nuestra localidad, la hospitalidad de toda la comunidad. Y bueno, es importante destacar también, ¿no?, toda la gente que se sumó para poder llevar adelante este importante evento que se está desarrollando durante la jornada de hoy, como ser, bueno, las instalaciones donde nos encontramos en estos momentos, que es el Polideportivo David del Sindicato de Petroleros Privados Santa Cruz, cedido con toda la amabilidad del secretario general Claudio Vidal y Rafael Guanchenén, donde pusieron y dispusieron todo para que pueda llevarse a cabo estas grandes instalaciones que son, bueno, inauguradas hace muy poco tiempo y del cual puede disfrutar toda la comunidad en general. Así es que lo destacaba el monseñor también Cuerva durante la jornada de ayer, toda la amabilidad de la gente del sindicato y de otras instituciones que se sumaron para poder ser parte de este evento tan importante como es la ordenación del padre Fabián. Así es, esas fueron las palabras del monseñor, que realmente estaba muy agradecido, no solamente por las instalaciones, sino también destacaba a las personas, la gente, de qué manera se sentía ya todo muy especial. Él contaba una anécdota que tiene que ver con quienes está preparando las comidas y decía que esto no se termine nunca, ¿no? Que este momento no se termine nunca, porque se siente, de hecho, si damos un dato color, desde ayer el día está precioso en nuestra localidad. Un día realmente de sol, muy agradable, donde vemos la incesante llegada de personas que no para. Y una de las imágenes que también están viendo ustedes en la pantalla, tiene que ver la preparación que esto ha llevado, ¿no? Muy, pero muy especial todo. Así es, cabe destacar el trabajo de un grupo de personas que se han dispuesto por parte de la institución del Sindicato de Petroleros, como decían, bueno, las cocineras, toda la gente para montar todo este lugar con todo el sonido y las pantallas para que todas las personas puedan disfrutar y apreciar estos momentos tan importantes en esta ceremonia que estamos a punto de comenzar
a vivir y bueno, ¿no? Mucho trabajo, mucho detrás de escena para poder llevar también a ustedes esta señal en estos momentos en vivo, para poder relatarles minuto a minuto cómo se está desarrollando todo esto acá en el lugar, en la localidad de Las Heras, en el Polideportivo David, donde se ha elegido para que sea este centro de la iglesia en el día de hoy. La provincia, la iglesia está concentrada en la localidad de Las Heras para la ordenación episcopal del padre Fabián González Balsa. Un evento religioso muy importante, ya están llegando las autoridades provinciales, como anunciábamos hace un momento, y todo está dispuesto para poder ya dar inicio a esta ceremonia. Luego de la ceremonia de juramento, también, bueno, se realizará la misa episcopal del padre Fabián, así que tenemos mucho por delante para compartir. Así es, el color de las imágenes es realmente importante. Si les parece, podemos ir a la nota que tenemos bueno, una hermana que también realizamos en el día de ayer. Hermana Patricia Muñoz, buenas tardes, bienvenida a Las Heras. Coméntenos, bueno, viene de Río Gallegos, ¿cómo está viviendo todo este gran momento para la iglesia? Bueno, para todos nosotros es un momento de mucha emoción, ¿no? Siempre que el Papa nos regale un nuevo obispo a cualquier lugar de la iglesia es una gracia, pero aquí en la Patagonia y poder tener la celebración aquí es realmente especial. Así que estamos todos muy felices. Bueno, ¿qué nos puede decir del padre Fabián? Bueno, el padre Fabián, ¿qué se puede decir? Creo que todos lo conocemos. Es un pastor, es un compañero de viaje. Eso es lo que se puede decir. Y bueno, es una gracia justamente para el pueblo de Dios poder contar con alguien así. Bueno, ¿en qué se basa o qué necesita un sacerdote para que pueda ser elegido, ¿no? para ser obispo? Bueno, principalmente eso, tener un corazón de pastor y tener un corazón abierto a todos significa, ¿no? Poder entrar en diálogo con cualquiera, amar mucho a Dios y a Jesús y a la iglesia, por supuesto, pero sobre todo tener un corazón abierto para poder entrar en diálogo con cualquier persona. Eso es lo que hace a un pastor de la iglesia. Bueno, hablábamos con el diácono hace un momento que es todo un movimiento, una movilización grande poder trasladar todo para que esto se realice acá en Las Heras, porque fue la localidad elegida por el padre Fabián. ¿Usted ya había tenido la oportunidad de estar acá en Las Heras? No, es la primera vez que vengo aquí. La verdad que estoy también conociendo toda esta zona de la provincia. ¿Y cómo ve todo el movimiento que se está generando, ¿no? A raíz de todo lo que va a suceder? Bueno, realmente admirados estamos de toda la organización, la logística, la predisposición de la gente, el recibimiento. La verdad que todo ha sido maravilloso. Estamos muy, muy contentos. Bueno, hay un lema, ¿no? Que el Padre ha elegido, todos somos uno, ¿cuál es el significado que quiere o cuál es el mensaje que quiere dejar el Padre con este lema? Bueno, justamente esa es una frase del Evangelio, ¿no? Que todos sean uno. Ese es el deseo de Jesús para su iglesia. Y bueno, a veces nos dividimos por tantas cosas, nos peleamos por pequeñas tonterías y justamente creo que la invitación en estos tiempos tan especiales, sobre todo para nuestro país, es eso, ¿no? Que dejemos de lado aquellas cosas que nos dividen y que busquemos unirnos y trabajar juntos para salir adelante. Creo que ese es el sentido de este lema, porque es el verdadero deseo del corazón de Dios. Bueno, lo importante, ¿no? de que la comunidad de Las Heras tome conciencia de esto pero tan significativo, ¿no? Que es lo que estamos ya viviendo y lo que está sucediendo. Exactamente, creo que para la localidad es también una gracia de Dios y un regalo del padre Fabián haber decidido que su consagración episcopal se haga acá, en este lugar donde él sirvió como sacerdote, ¿no? Así que bueno, esperamos también que sea una ocasión para que todo el pueblo reciba una abundante bendición. Ahí teníamos las palabras de la hermana Patricia Muñoz, bueno, con esto que estamos esperando todos. Les quiero contar algo que miraba el altar, la mesa esa que ven, está realizada por Marcos Aguirre, alguien de acá, de la localidad de Las Heras, que ha realizado con todo amor, dedicación y compromiso. En el día de ayer veíamos cómo la instalaban en el escenario. Mirá la gente que saluda, vemos cómo se hace eco de esta transmisión que estamos llevando adelante, realmente los colores y muy de a poco, pero es incesante la cantidad de personas que llegan a este Polideportivo David. Mirá el saludito de todos y todas. Así es, estamos compartiendo las imágenes del interior de este gran polideportivo donde la familia de Las Heras y de otros lugares de la provincia se llegaron para poder disfrutar y compartir este gran e importante momento
que estamos a punto de comenzar a vivir. La ceremonia tendrá distintos momentos. Ceremonial, la verdad que se ha dispuesto y todo tiene un protocolo muy, muy importante para esta ordenación episcopal, para que nuestro padre Fabián sea ordenado como obispo, porque así lo ha dispuesto el Santo Padre, el Papa Francisco. Por decisión de él, decidió en un momento llamarlo al padre Fabián y bueno, decirle, ¿no? Y darle la importante noticia de que lo había designado obispo. Y ya estamos a puntos, en minutos, de comenzar a vivir este gran momento de la ordenación episcopal. Mucha gente trabajando, como decíamos, bueno, congregaciones de diferentes lugares, y a través de esta transmisión también hay muchas personas que lo van a vivir y compartir. Acá desde Santa Cruz de Tierra del Fuego, de distintos puntos del país y del mundo, vamos a recordarles, estamos en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, porque sabemos que nos están mirando desde diferentes lugares, porque han tomado nuestra señal, así que es un placer poder estar contándoles y mostrándoles todo lo que estamos viviendo en este día de ordenación episcopal del padre Fabián González Balsa. Así es, vemos dos imágenes, ¿no? Lo que estamos mirando, estamos enfocando la cámara, el altar, donde se va a desarrollar a partir de las 15 horas la gran ceremonia. Esta es una de las imágenes, y la otra imagen es lo que va a venir, la antesala, lo que viene primero, que es el juramento, que es algo más íntimo, privado, donde están las personas más allegadas a Fabián, que realmente en todos los sectores que vemos se encuentra colmado de personas. Esta es la imagen donde viene este primer juramento. Lo comparaba el obispo como la ceremonia de civil. Si vos te casás, es la parte de civil, ¿no? Esta es una formalidad, y luego viene la misa tan simbólica para todos los fieles, ¿no? Así es, la misa episcopal, que también contará con distintos momentos donde se podrá, bueno, apreciar, ¿no? Toda la gente que se ha llegado hasta este lugar podrá compartir junto al padre esta misa episcopal, donde habrá un diálogo con el obispo, y también, bueno, seguirán con esta ceremonia para esta ordenación que se va a estar desarrollando en el día de hoy aquí en la localidad de Las Heras. Allí podemos ver toda la gente que está esperando, familiares, amigos, seres queridos del padre Fabián, que llegaron hasta nuestra localidad. También, bueno, algunos compañeros de otras localidades. Recordemos que el padre Fabián estuvo también en otras localidades de nuestra provincia, en Puerto San Julián, si mal no recuerdo, sí. En Gobernador Gregores también hizo su paso, no estuvo mucho tiempo, pero estuvo también en esa localidad. Y no sé si me estoy olvidando otra localidad más que estuvo el padre Fabián acá en Santa Cruz, ya voy a tratar de hacer memoria, pero bueno, y últimamente, en este último tiempo, fue designado acá, a nuestra localidad de Las Heras, donde fue muy bien recibido, muy bien querido. La verdad que la gente de la localidad lo conoce muy bien, porque él tiene esa particularidad de recorrer el pueblo, de visitar las familias, y bueno, hoy estamos con esta gran felicidad de compartir junto a él esta ordenación, ¿no? Como obispo. Si te parece, Lorena, vamos a la siguiente nota que realizamos. Estamos con Daniel González. Primero agradecerte por este momento. Y estamos en un momento realmente muy, pero muy importante para nuestra localidad y para la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Qué significa para vos, conociéndolo, a quien va a ser el nuevo obispo de Santa Cruz? Bueno, para mí, en primer lugar, una alegría enorme, una felicidad de que, además de que haya él elegido tomar los votos acá, ¿no es cierto?, en la localidad. Así que muy contento, muy feliz por este evento que vamos a tener, y por la gracia de Dios, digamos, que lo vamos a recibir acá. Una gran fiesta. ¿Qué te parece toda la organización que se está llevando adelante? Sí, está buenísimo, está todo muy bien organizado, está todo, la logística que tuvo, digamos, todo el entorno, y la movilización en la comunidad, porque cada uno de los integrantes en la comunidad fueron aportando para que esto sea una fiesta realmente, ¿no? Así que muy feliz por eso también, y muy contento. Está llegando gente de diferentes lugares de nuestra provincia. A nada estamos, en un día increíble, ¿no? También hay que destacarlo. Exactamente, sí, exactamente. Porque, teniendo en cuenta que la diócesis
es enorme porque abarca también Tierra del Fuego, que la mayoría se pudo movilizar y que se pudo dar también en un día sábado. Creo el horario también se tuvo que tener. Así teníamos la palabra del amigo del padre Fabián con todo lo que esto significa. ¿Vamos al pase? Así es, vamos a Están compartir ya el haciendo, ¿no? inicio de la Se está ceremonia de dando, ordenación ¿no? episcopal. Y que sea dulce. Si bien uno es consciente de los desafíos, pero que sea dulce. Y Jesús, con una mezcla de el Jesús de la paciencia y buen pastor, ¿no? Hecho por las carmelitas, un regalito que recién me lo acercan, y la Virgen de la Dulce Espera fue de la parroquia de mi querido compañero y amigo Nacho, cuando era párroco de una parroquia en Lugano. Así que estas son las sagradas imágenes que acompañan junto con el Evangelio y lo otro sagrado que está en la vida siempre, que son los corazones, ¿no? Que son cada uno de ustedes. Por eso este espacio también se convierte en lugar sagrado y de corazón, gracias por estar presente. Buenas tardes una vez más. Como decíamos, vamos a participar ahora todos de lo que es la profesión de fe que va a ser el padre Fabián y luego el juramento de fidelidad. Lo hace delante de su pueblo, lo hace por supuesto en presencia de Dios y la canciller del obispado es la que da fe, es como el escribano público, ¿sí? Por eso también agradecemos mucho a Pitusa López Lestón, que es quien va a dar fe de este acto en este momento y que es complementario de lo que después vamos a celebrar todos juntos en la Eucaristía. Acta de posesión canónica. En la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, el día 17 de septiembre del año 2022, ante el obispo de Río Gallegos, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, la infrascripta, canciller Edita Alicia López Lestón, Monseñor Fabián González Balsa, designado obispo titular de Mascleane y auxiliar de Río Gallegos, presentó las letras apostólicas de su santidad, Papa Francisco, nombrándolo para tal oficio, de todo lo cual doy fe y para constancia lo firmo. Yo, Fabián González Balsa, electo obispo titular de Mascleane y auxiliar de Río Gallegos, creo firmemente y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día. Según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo lo que contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne y mediante el magisterio ordinario y universal. Asimismo, acepto y retengo firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres y propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Adhiero además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Las personas que están firmando en este momento, mi hermana Silvia, mi hermana mayor, Fabián Bernasoli, un amigo de la infancia, la que firmó primero, mi otra hermana Mariel. Así que agradezco que también estén presentes. Y ahora el padre Fabián entonces va a hacer su juramento de fidelidad.
Yo, Fabián González Balsa, promovido a la sede de Mascliane y auxiliar de Río Gallegos, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice, su pastor supremo, vicario de Cristo, sucesor en el primado del apóstol San Pedro y cabeza del Colegio de los Obispos. Adheriré al libre ejercicio de la potestad primacial del Sumo Pontífice en la Iglesia Universal y procuraré promover y defender sus derechos y autoridad. Reconoceré y observaré también las prerrogativas y competencias de los legados del Romano Pontífice porque representan la persona del Supremo Pastor. Procuraré con suma diligencia cumplir la función apostólica encomendada a los obispos, es decir, enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio episcopal. Velaré por la unidad de la Iglesia Universal y por eso me ocuparé con empeño para que el depósito de la fe transmitido desde los apóstoles se conserve puro e íntegro y para que las verdades que se deben profesar y aplicar a las costumbres tal como son propuestas por el magisterio de la Iglesia sean transmitidas y explicadas a todos. Por otra parte, a los que están en el error les daré a conocer la fe con espíritu paterno y me esforzaré con todo empeño para que lleguen a la plenitud de la verdad católica en el amor. Fija la mirada en la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, me conduciré piadosa y santamente y cumpliré el misterio que me ha sido encomendado de tal modo que siendo ejemplo del rebaño, según mi entender, pueda confirmar a los fieles en la perfección cristiana que deben alcanzar. Promoveré la disciplina común de toda la Iglesia e insistiré en la observancia de todas las leyes eclesiásticas. En primer lugar, aquellas que están contenidas en el Código del Derecho Canónico, vigilando siempre, insistiré con dedicación para que no se introduzcan insensiblemente malas costumbres, principalmente en lo que respecta al ministerio de la palabra y la celebración de los sacramentos. Pondré un cuidado diligente en la administración de los bienes temporales de la Iglesia, principalmente en aquellos destinados al culto divino, al sustento honesto del clero y de otros ministros, también los que se recogen para el sagrado apostolado y las obras de caridad. En cumplimiento del mandato que se me ha encomendado, acompañaré con especial dilección a todos los presbíteros y diáconos, hermanos míos, promovidos y cooperadores del orden episcopal, también a las queridas religiosas y religiosos, partícipes de una y la misma obra. Y del mismo modo tendré el mayor cuidado de promover las vocaciones sagradas para que se promuevan convenientemente a las necesidades espirituales de toda la Iglesia. Reconoceré y promoveré la dignidad de los laicos y la parte que les corresponde en la misión de la Iglesia. Procuraré ciertamente, con particular solicitud, la obra misionera, fomentando la evangelización ad gentium. Convocado a los concilios y a las otras legítimas acciones colegiales, salvo impedimento, asistiré yo mismo o responderé oportunamente. En los tiempos establecidos o dada la ocasión, informaré a la Santa Sede Apostólica sobre mi oficio pastoral y al mismo tiempo recibiré sus mandatos y consejos obedientemente y los llevaré a cabo con gran aplicación y alegría. Así Dios me ayude y estos santos evangelios de Dios que toco con mis manos.
Firma el padre Alejandro Pardo, un gran amigo, el cual tuve la alegría de acompañar y presentarlo al seminario. Sacerdote de la ciudad de Buenos Aires. La hermana Andrea, religiosa de María Auxiliadora, gran amiga. Y posteriormente la hermana Graciela, también hija de María Auxiliadora, también gran amiga. Y ahora firma Miguel, me ayudó mucho en mi última parroquia, en la ciudad de Buenos Aires, Santa María de los Ángeles, al cual agradezco también su presencia. Vamos a encomendar ya desde este momento entonces el ministerio episcopal, la vida del Padre Fabián, a nuestra Madre la Virgen. Y le decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, María Auxiliadora, San José, Don Bosco. Y nos vamos entonces a preparar ya para celebrar juntos la Eucaristía. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el Padre. Impresionante, momento emotivo el que acabamos de compartir y disfrutar, ya iniciada esta ceremonia, bueno, el juramento del padre como obispo ante sus familiares y todo esto que acabamos de disfrutar, la verdad que es increíble, Martín. Así es, momento emotivo, importante. Veíamos a las autoridades también que se hacen presentes y vemos al vicegobernador, al diputado nacional, Claudio Vidal, saludando al nuevo obispo y a todas las autoridades eclesiásticas que se llegaron hasta nuestra localidad y ya están, ubicándose seguramente porque en minutos va a dar inicio la misa episcopal. En estos momentos se está transmitiendo la alegría de ya comenzar a anunciar a un nuevo obispo de acá de la Patagonia. Ya está toda la gente disfrutando con los aplausos para poder expresar y manifestar esta gran alegría de toda la iglesia, ¿no? De poder contar con un nuevo obispo. Así es, Lorena, lo que podemos ver es que continuamente sigue llegando gente, se está colmando el Polideportivo David, nuevamente este Polideportivo modelo en la provincia de Santa Cruz, con todo lo que esto implica, y ahora vemos que ya están bajando, ¿no? Todos los presentes que estaban en este Zoom, el juramento acaba de finalizar y están bajando para ya presenciar esta misa tan importante donde el nombramiento, que va a ser el nombramiento de el obispo auxiliar Fabián Balsa. Así es, la diócesis de Río Gallegos tiene un nuevo obispo que va a estar acompañando al obispo que ya venía trabajando allí con toda la comunidad, ya siendo aplaudido nuestro obispo Fabián González Balsa. Ahí vemos a Jorge, el obispo actual, Jorge Cuerva, como ellos dos caminan y van al comienzo donde está, se van a hacer presentes y hay toda una ceremonia que tiene que ver con el acompañamiento, con esa entrada de las diferentes vírgenes que podemos ver. Ahí vemos cómo se está preparando todo.
Ahí podemos ver ya que está todo dispuesto para comenzar esta gran ceremonia, en esta oportunidad la misa, así que nos quedamos, Martín, ¿qué te parece con la transmisión de esta misa episcopal? Bueno. A la música, bienvenidos a esta celebración histórica para nuestra diócesis, hermanos de Bolivia, preside Nuestra Señora Virgen de Urcupiña. Bienvenidos. Vayan pasando, queridos hermanos bolivianos, que representan a todos los hermanos bolivianos de toda la diócesis, que son muchos. También recibimos a los hermanos de Chile. Recibimos a los hermanos de Paraguay con la Virgen de Caacupé. También recibimos hermanos España con la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Recibimos a los hermanos de Lituania con su patrono San Casimiro de Polonia. Están pasando, muy bien, bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos. Hermosas las imágenes de María, de nuestra Madre, con sus distintos vestidos. Bienvenidos. También se acerca Venezuela con Nuestra Señora de Coromoto. En noche en la montaña de mis hermanos del noroeste es la mirada. Hoy te reconocemos en la fortaleza, oro de fe silenciosa marcha violín. Recibimos a Perú, bienvenidos con el Señor de los Milagros, patrono de los peruanos en el extranjero. ¿Y qué es la Eucaristía? Una presencia, memoria y huella en las soledades. Y te reconocemos y cruzamos la puerta de la unidad. Y te reconocemos que en tu mesa partimos Cristo tu pan. Si Argentina comparte el mismo pan. Muy bien, y de las distintas provincias de la Argentina, vamos a recibir a Catamarca con la Virgen del Valle, también exportada por la parroquia María Inmaculada de Reina de las Victorias de Perito Moreno con su Virgen del Valle, junto al Colegio Instituto San Martín de Tours. También Caleta Olivia trae su Virgen del Valle. Bienvenidos, queridos hermanos. Toda una esperanza. ¿Y qué es la Eucaristía? Como en el mate no hay excluidos y siempre alcanza. Y te reconocemos aunque nos amenace la oscuridad. Y te reconocemos si en tu mesa partimos Cristo tu pan. Si Argentina comparte A la comunidad de Formosa con la Virgen del Carmen y Divino Niño. Cielo turquesa, limpio sobre los Andes. Bienvenido, Jujuy, con la Virgen de Río Blanco. Bienvenidos, hermanos. Hoy te reconocemos, estoy tan humilde, nacida de creer en pie, aunque nos
granice. Recibimos Dice a la provincia de Salta. Bienvenidos con la Virgen del Milagro. Por vino. Y que es la Eucaristía. Así que distribuye un milagro sencillo. Y te reconocemos, nuestro júbilo es este. Oh, siempre estás. Y te reconocemos, si en tu mesa partimos. Cristo tu pan, si Argentina comparte el mismo pan. Y con este júbilo recibimos a Corrientes con la Virgen de Itatí. Que un viento fresco aclara el gesto llano de los hermanos de nuestras pampas. Hoy te reconocemos en su sabiduría, que nace de aprender de la tierra en el día. También entró la escuela de danzas con un cuadro de la imagen de la Virgen de Luján. Bruja de sangre, tierra de todos, pasión que migra. ¿Y qué es la Eucaristía? Trigal que brilla, pan para todos, mesa tendida. Renovando te reconocemos si cruzamos la puerta de la unidad. Y te reconocemos si en tu mesa partimos. Cristo tu pan, si Argentina comparte el mismo pan. Como un beso de brisa perfumada de yuyos, hermanos del centro del país saben dar lo suyo. Hoy te reconocemos al calor de su chispa y bajo el sol de las ocasiones que nos entibian. Nos dicen que es la iglesia. Subir la sierra y tras la sierra una profecía. ¿Y qué es la Eucaristía? Un puente desde nuestra memoria hacia el nuevo día. ¿Cómo Y te reconocemos aunque nos amenace la oscuridad. Y te reconocemos si en tu mesa partimos. Cristo tu pan, si Argentina comparte el mismo pan. Adelante, adelante las colectividades, bienvenidos hermanos, seguimos recibiendo. De un grito de utopía, nuestros hermanos del sur habían una osadía. Hoy te reconocemos en su sembrar desierto. Es la pasión por llevar la vida hasta lo más lejos. Nos dice que es la iglesia, la casa nueva del arquitecto que soy paisaje. Y que es la Eucaristía, el tibio viático para el frío de nuestro viaje. Y te reconocemos, nuestro júbilo es este. Oh, recibimos la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, junto a las banderas de las dos provincias de la diócesis, Santa Cruz y Tierra del si Fuego. Argentina comparte el mismo pan. Como bullente trepa la vida en los veranos,
de las ciudades grandes, vivaces son mis hermanos. Hoy te reconocemos en su mirada intensa, pues vos que amabas a tu ciudad lloraste por ella. Nos dicen que es la iglesia, ciudad posible, ritmo plural, amor hecho historia. ¿Y qué es la Eucaristía? Tocar urgente nuestras pobrezas, misión ahora. Y te reconocemos que y todos cruzamos sean uno. la ¡Fuerza! puerta ¡Fuerza! de la unidad. Y te reconocemos aunque nos amenace. Vamos los hermanos de todos los decanatos, todos los hermanos que nos visitan de tantos lugares. Te reconocemos, ¡Fuerza con esta alegría! nuestro júbilo es ese. Vos siempre estás y te reconocemos, en tu mesa partimos. Cristo tu pan, si Argentina comparte el mismo pan. Muy bien. Hermanos queridos, con inmensa alegría nos disponemos para celebrar la fe en Jesús, quien se hizo servidor de todos y se hará presente en su palabra y en la Eucaristía. En esta celebración en la que el Padre Fabián será constituido pastor de su iglesia bajo el lema que todos sean uno. Hoy, llegados desde las distintas comunidades de nuestras dos provincias que constituyen nuestra extensa diócesis, nos reunimos en comunidad, renovando el llamado del Papa Francisco a ser una iglesia sinodal en la que laicos, consagrados y ministros ordenados vivamos con entusiasmo y compromiso la comunión, la participación y la misión. Recibimos entonces la procesión presidida por nuestro obispo, Monseñor Jorge García Cuerva, los obispos visitantes, los presbíteros y diáconos. La alegría y el canto nos unen en esta celebración. A nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración, sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo rezar cantando la vida que se nos dio. Llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios.
misma fe, y amando son serviciales, y esperan lo saben ver, que el reino de Dios avanza, sencillamente y de a pie. Qué lindo rezar cantando el misterio de la fe. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Saber que somos una iglesia en comunión, que nace con el bautismo y crece con la misión de unir entre sí a los hombres y a la humanidad con Dios. Qué lindo rezar cantando y sentir la comunión. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo ver a la gente compartir y festejar. Y es que la Pascua de Cristo nos obliga a celebrar, comenzando aquí en la tierra el banquete celestial. Qué lindo rezar cantando nuestra alegría pascual. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Gracias por estar, porque creo que estamos con un espíritu tan celebrativo, tan alegre, que seguramente haremos de esta ordenación del Padre Fabián una fiesta. Que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que se hace servidor de los hombres y nos invita a hacer lo mismo entre nosotros, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Expresemos la necesidad que tenemos de la misericordia del Padre para vivir la alegría del servicio a los hermanos. Tú que nos reúnes y llamas a vivir en unidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes
tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que conoces y comprendes nuestra debilidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este día de gozo y de alegría, alabemos a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, pastor eterno, que gobiernas a tu rebaño y constantemente lo asistes con tu gracia, y hoy quieres incorporar al colegio episcopal a tu servidor, el presbítero Fabián. Concédele por la santidad de su vida ser en todas partes testigo verdadero de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Por la palabra, Dios habla al corazón de su pueblo para mostrarnos su voluntad e iluminar nuestro camino. Escuchemos con atención su mensaje para adentrarnos en el misterio que celebramos. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos
y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que vea desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti, justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en las penurias, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Con mi elegido, curando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Él me invocará, tú eres mi Padre. Mi Dios, mi roca salvadora, te mantendré eternamente en mi favor y mi alianza con Él será estable. Cantaré misericordias del Señor. Cantaré
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conoceremos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el maestro, yo soy el pastor, feliz quien me sigue. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que lo que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté con ellos y yo también esté con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie. El padre Fabián, elegido para el orden episcopal, será presentado a quien preside la celebración. Invocamos al Espíritu Santo con el canto Ven Espíritu Santo Creador. Ven Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón y llena con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú
entregaste por amor. En cada sacramento que nos das, dedo de la diestra paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriqueces nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones se enamorar y nuestro cuerpo presa de la tentación. Es bueno darte gracias, Señor. Francisco, obispo, servidor de los servidores de Dios. Al querido hijo Fabián González Balsa, del clero de la Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires, hasta el presente párroco en la diócesis de Río Gallegos, designado auxiliar de la misma y nombrado obispo titular de Mascliane, lo saludo y envío la bendición apostólica, en tanto que nos alegramos mucho en Dios, quien según su misericordia nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, que derramó abundantemente sobre nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador. Con sincera caridad, cuidamos de las distintas iglesias particulares para que puedan tener y ser testigos siempre de la buena noticia del Evangelio. En verdad, a fin de recoger estos frutos del Paráclito, por tanto, dirigimos nuestro ánimo a las necesidades de la Grey de Río Gallegos, cuyo obispo
el venerable hermano Jorge Ignacio García Cuerva, muy recientemente solicitó que a él mismo se otorgara la asistencia de un nuevo auxiliar y compañero de dirección de la vida diocesana. Por lo tanto, movidos por esta solicitud, querido hijo, hemos pensado en ti, quien juzgamos que estando provisto tanto de una fe firme como de dotes intelectuales y virtudes humanas, puedes consagrarte a las tareas episcopales de santificar, enseñar y guiar la barca del Señor. Por esto, desde el dicasterio para los obispos, en plenitud de nuestra autoridad apostólica, te constituimos obispo auxiliar de Río Gallegos, aplicado el título de Mascliane y concedidos no solo los debidos derechos, sino también impuestas las adecuadas obligaciones que se unen a este cargo. Salvadas las normas litúrgicas, podrás tomar la ordenación episcopal de un obispo católico, donde quieras fuera de Roma, más de fe y prestar juramento de fidelidad para con nosotros y nuestros sucesores, de acuerdo con las normas de la ley eclesiástica. Querido hijo, suplicamos piadosamente al Señor que, siendo la Santa Virgen Inmaculada, nombrada con el título de Nuestra Señora de Luján, te conceda acordarte continuamente de aquella humildad que principalmente ha de cultivarse, la cual nos iguala a los justos, nos une a los ángeles, hace que nos acerquemos a Dios y cuyos bienes llevan al reino eterno de Dios. Dado en Roma, en Letrán, el día 21 de mayo del año del Señor 2022, 10º de nuestro pontificado. Francisco. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Señor. Escribía el filósofo francés Albert Camus en su novela La peste hace más de 70 años, pero con una gran actualidad. Esa enfermedad de porquería, hasta los que no la tienen parecen llevarla en el corazón. Y nosotros lo hemos experimentado en carne propia. La pandemia de COVID-19 ha dejado huellas en nuestros corazones, nos hayamos o no contagiado del virus. Porque junto con la pandemia de COVID
que seas un pastor herido, porque solo desde nuestra propia vulnerabilidad podemos entrar en comunión con las heridas de nuestro pueblo. La sensibilidad del pueblo descubre cuando su pastor es frágil, vulnerable, y entonces se le acercará sin miedo ni formalidades. Lo descubrirá comprensivo de las caídas, porque el obispo tiene las propias. Los fieles no temerán ser juzgados, condenados o rechazados, porque el pastor experimenta en la propia vida la infinita misericordia de Dios. Misericordia es la experiencia de sentirnos acogidos, puestos en pie, reforzados, sanados, animados desde nuestra propia miseria. Pastor herido, pastor que desde sus propias llagas acompaña y cura las heridas del pueblo, forjando la comunión entre hermanos. San Bernardo de Claraval decía: ¿dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Señor? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Recuerdo que cuando una herida no puede suturarse, coserse, como decimos comúnmente, los médicos aconsejan un remedio casero para que cicatrice: poner azúcar durante varios días en la lesión. Creo que de la misma manera las heridas del alma se curan con la dulzura del amor, con la fuerza revolucionaria de la ternura. Querido hermano, que tu ministerio episcopal sea como ese azúcar que cicatriza, que una, que ayude a que deje de doler y de sangrar. En el mismo texto de Isaías, el profeta describe acciones y gestos que curan y reconcilian, más allá de las ideologías, de las creencias, de las razas o de cualquier otra diferencia entre nosotros. Soltar cadenas injustas y desatar los lazos del yugo. Nuestra sociedad argentina parece estar encadenada a los conflictos, cadenas con eslabones muy pesados de odio y resentimiento. Que tu ministerio episcopal, como ya lo has expresado con el lema que elegiste, que todos sean uno, sea un signo viviente de reconciliación, que suelte esas cadenas que nos aprisionan y no nos dejan caminar juntos como hermanos. Que puedas ayudar a desatar los nudos más enredados de nuestro pueblo, nudos de yugos ideológicos que nos hacen mirar como enemigos a los que piensan distinto, atravesados todos por la tristemente conocida grieta. Y los yugos económicos que siguen subsumiendo a nuestro pueblo en una pobreza que nos duele. Dejar en libertad a los oprimidos. Que tenga gestos liberadores para con los abrumados por la angustia, por el miedo y por la soledad, porque para ser libres nos liberó Cristo. Que a quienes son víctimas de la discriminación, de las adicciones y de la trata de personas en la diócesis y no ven caminos de salida, les puedas abrir las puertas de nuestras comunidades, donde encontrar rostros, corazones y manos acogedoras, donde compartir las amarguras y la desesperación, y así recuperar un poco la dignidad. Compartir tu pan con el hambriento, porque como decía en la homilía de los 500 años de la primera misa argentina, el 1 de abril del 2020, Jesús sacia no solo el hambre material, sino el más profundo, el hambre de sentido de la vida, el hambre de Dios. Como argentinos nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación, el pan viejo de la indiferencia y la insensibilidad. Estamos empachados de panes sin sabor, fruto de la intolerancia, del pan viejo y agrietado por el odio y la descalificación. Albergar a los pobres sin techo.
que como obispo animes a nuestras comunidades a ser un hospital de campaña donde todos se sientan bien recibidos, que los que vienen de lejos no se sientan desprotegidos, que los que viven en la intemperie de la soledad y la marginación encuentren un lugar. Y a la vez te pido que animes a que nuestra Iglesia diocesana siga pensando y concretando con Cáritas proyectos de vivienda para las familias más vulnerables que viven en condiciones habitacionales indignas. Cubrir al que veas desnudo, desnudo por esa soledad que duele en lo más profundo, esa soledad que atraviesa el alma más que el viento helado de nuestras tierras. Cubrilos con el calor de la ternura, con el calor de la compasión, con las cobijas del amor que todo lo perdonan. Y toda esta lista de acciones que constituyen el ayuno agradable al Señor terminan con un consejo muy humano y sencillo. No te despreocupes de tu propia carne. Como cuando eras chico, y seguramente tus padres que hoy te acompañan desde el cielo te decían cariñosamente, cuídate. Hoy, déjate cuidar por tu pueblo que te conoce y que te quiere, y que sabe de tus heridas. Porque nuestra gente no necesita pastores distantes, aferrados a sus seguridades, escondidos en sus escritorios, ni tampoco jueces endurecidos que disimulan su miseria. Necesita compañeros de camino en la iglesia sinodal. Por eso un gran obispo muy consciente de su fragilidad y sus pecados, como San Agustín, decía: nadie logra de Dios la firmeza, sino quien reconoce su flaqueza. Pastor herido y también pastor enamorado. El amor de Cristo nos apremia, dice Pablo a los Corintios en la segunda lectura. Que en tus recorridos por la diócesis y en tu misión apostólica seas un loco apasionado por el amor de Jesús. Porque como nos decían los obispos latinoamericanos en Aparecida, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y nuestras obras es nuestro gozo. Querido hermano, que tu ordenación sea una caricia de Dios para toda la diócesis, para sus múltiples heridas y dolores. Que tu ordenación sea también un gesto de ternura de nuestro Dios Padre y Madre para esta bendita comunidad de Las Heras, para sus familias, para cada uno de sus barrios. Esta ciudad a la que aún le duelen tantos jóvenes que se quitaron la vida. Esta ciudad herida por el estigma de haber sido señalada alguna vez como la capital nacional del suicidio. En esta misa rezamos especialmente por cada uno de ellos y por el consuelo de sus familias. Iluminados por las lecturas que elegiste para la misa y especialmente por las palabras de Jesús en el Evangelio y que son tu lema episcopal, que todos sean uno, quisiera que delante de nuestra Madre, la Virgen de Luján, de San José, de Don Bosco y de Seferino Namuncurá, que tenemos aquí sus reliquias, nos comprometamos todos como diócesis, todos como pueblo de Dios, a sumarnos al sueño del Papa Francisco. Soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas. El camino nos
dejará 1000 huellas. Con la misma pared tropezaremos. Alguna decepción nos hará mella, mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego. Sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña. Perderemos la música y la fiesta. Y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Sentados, el padre Fabián será interrogado acerca de su disposición para llevar adelante el ministerio episcopal. La antigua norma de los santos padres manda que quien va a ser ordenado obispo sea interrogado delante del pueblo acerca de su propósito de custodiar la fe y de cumplir con su oficio. Por eso, querido hermano, ¿quieres cumplir hasta tu muerte con la ayuda del Espíritu Santo el oficio pastoral que los obispos hemos recibido de los apóstoles y que se te comunica por la imposición de nuestras manos? ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar puro e íntegro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y que la Iglesia conservó siempre y en todas partes? Sí, quiero. ¿Quieres edificar el cuerpo de Cristo que es su Iglesia y perseverar en su unidad, junto con todos los obispos, bajo la autoridad del sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres como Padre bondadoso, junto con tus colaboradores, los presbíteros y diáconos, alimentar al pueblo santo de Dios y guiarlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. ¿Quieres mostrarte afable y bondadoso en el nombre del Señor,
con los pobres, con los que no tienen casa y con todos los necesitados? Sí quiero. ¿Quieres como buen pastor buscar las ovejas perdidas y conducirlas al redil del Señor? Sí quiero. ¿Quieres orar siempre a Dios Todopoderoso y cumplir con toda fidelidad la función del sumo sacerdocio? Quiero con la gracia de Dios. Que Dios perfeccione la obra que ha comenzado en ti. Bien. Nos ponemos de pie. En este momento, el padre Fabián se postra sobre un poncho sureño y otro norteño, como signo de la diversidad cultural de nuestra diócesis. Como iglesia que reza unida, invoquemos a los santos con el canto de las letanías y en la medida de nuestras posibilidades nos ponemos de rodillas. Queridos hermanos, oremos a fin de que la bondad de Dios Todopoderoso conceda a este elegido la abundancia de su gracia para el bien de su iglesia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, mensajero del Señor, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Juan Bautista, profeta del Señor, ruega por nosotros. San José, esposo de María, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, apóstoles de Dios, rueguen por nosotros. San Andrés, San Juan y Santiago, rueguen por nosotros. María Magdalena, apóstol de apóstoles, ruega por nosotros. San Esteban, mártir de la fe, ruega por nosotros. San Ignacio, obispo de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, servidor de los pobres, ruega por nosotros. San Héctor Valdivieso, mártir argentino, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros. Santa Inés, joven firme en el amor, ruega por nosotros. San Gregorio, vicario de Cristo, ruega por nosotros. San Agustín, pensador y pastor, ruega por nosotros. San Atanasio, defensor de la fe, ruega por nosotros. San Basilio, obispo valiente, ruega por nosotros. San Francisco, hermano de los pobres, ruega por nosotros. Santo Domingo, fiel predicador, ruega por nosotros. Catalina de Siena, memoria de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa Teresa, profunda en la oración, ruega por nosotros. San Ignacio, ardiente peregrino, ruega por nosotros.
San Pedro Claver, esclavo de esclavos, ruega por nosotros. San Martín, humillado hasta la muerte, Ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, Ruega por nosotros. San Martín de Tours, Ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, Ruega por nosotros. Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, Ruega por nosotros. San Roque González, Ruega por nosotros. San Cayetano, patrono del trabajo, Ruega por nosotros. Don Bosco, padre de la juventud, Ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, Ruega por nosotros. San Juan Diego de Guadalupe, Ruega por nosotros. Alberto Hurtado, profeta de justicia, Ruega por nosotros. Santa Ignacia Nazaria, Ruega por nosotros. Santo Cura Brochero, abriendo camino, Ruega por nosotros. San Juan 23 y Pablo VI, Rueguen por nosotros. San Juan Pablo II, misionero incalzable, Ruega por nosotros. Beata Laura Vicuña, de entrega generosa, Ruega por nosotros. Beato Seferino Namuncurá, Ruega por nosotros. Beata María Ludovica, Ruega por nosotros. Beata Mamantula, misionera apasionada, Ruega por nosotros. Manuel entregado a María de Luján, Ruega por nosotros. Don Sati, enfermero de la Patagonia, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, Rueguen por nosotros. muéstrate propicio, Líbranos, Señor. de todo mal, Líbranos, Señor. de todo pecado, Líbranos, Señor. de la muerte eterna, Líbranos, Señor. por tu encarnación, Líbranos, Señor. por tu muerte y resurrección, Líbranos, Señor. por el don del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, Te rogamos, oh Señor. Jesús, Hijo de Dios vivo, Te rogamos, oh Señor. oh Cristo, llenos, Oh Cristo, Señor. oh Cristo, escúchanos, Oh Cristo, escúchanos. Padre bueno, escucha nuestras súplicas y derramando la plenitud de la gracia sacerdotal sobre este servidor tuyo, infunde la fuerza de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permanecemos de pie. Con el gesto de la imposición de las manos, los apóstoles transmitían el Espíritu Santo a quienes eran elegidos para un ministerio.
Desde entonces, la Iglesia ha repetido este gesto y por eso ahora, Monseñor Jorge y luego todos los obispos presentes impondrán las manos sobre el Padre Fabián. Acompañamos este gesto cantando "El Señor es mi fortaleza". El Señor es mi fortaleza, el Señor el meu can, el maestà la salvación, en él confío y no timpor, en él confío y no timpor. El Señor es la meva força, el Señor el meu can, el maestà la salvación, en él confío y no timpor, en él confío y no timpor. El Señor es la meva força, el Señor el meu can, el maestà la salvación, en él confío y no timpor, en él confío y no timpor. El Señor es la meva força, el Señor el meu can, el maestà la salvación, en él confío y no timpor, en él confío y no timpor. El Señor es la meva força, el Señor el meu can, el maestà la salvación, en él confío y no timpor, en él confío y no timpor. El Señor es la meva força, el Señor el meu can, el maestà la salvación, en él confío y no timpor, en él confío y no timpor. Después de imponer las manos, los obispos invocarán a Dios con la plegaria de ordenación. Durante esta oración se pondrá sobre la cabeza de quien va a ser ordenado el libro de los Evangelios, para que al recibir la fuerza del Espíritu quede de manifiesto que su vida debe ser guiada e iluminada por la palabra y sometida a ella. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar
para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de su santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia. Que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dios, en su gran misericordia, nos confía un nuevo pastor, un nuevo obispo para nuestra Iglesia. Todos sean uno, que 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 todos sean uno. Nos podemos sentar. Como signo de la consagración a Dios en el ministerio episcopal, el nuevo obispo será ungido con el santo crisma. Dios, que te hizo partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de su unción y haga fecundo tu ministerio con la abundancia de la bendición espiritual. El nuevo obispo recibe ahora el libro de los Evangelios, centro de su vida episcopal y fuente de su predicación. Recibe el Evangelio y proclama siempre la palabra de Dios con paciencia y deseo de enseñar.
el nuevo obispo recibirá los signos episcopales que son el anillo, la mitra y el báculo. Recibe este anillo, signo de fidelidad y adornado con una fe inquebrantable, permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Recibe la mitra y brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo de tu ministerio pastoral. Cuida a todo el rebaño que el Espíritu Santo te confía como obispo para gobernar a la Iglesia de Dios. Monseñor Jorge invita al nuevo obispo a sentarse en la sede y tomar su lugar junto con los demás obispos presentes. Como signo de colegialidad y fraternidad episcopal, los obispos saludan a Monseñor Fabián González Balsa. Cantamos Tu sacerdote. Divino Maestro del cielo, me miras. Tú ves el deseo de mi corazón. Vivir santamente, gastarme por ti. Seré tu sacerdote y santo morir. Honor y riqueza yo nunca he deseado. Tan solo ambiciono ser tu consagrado, servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor. A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor. A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Divino Maestro del cielo, me miras. Tú ves el deseo de mi corazón. Vivir santamente, gastarme por ti. Seré tu sacerdote y santo morir.
predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Nos podemos sentar. El Señor nos elige y espera nuestra entrega generosa en el amor y el servicio. En este momento de la misa, también nosotros estamos invitados a entregar nuestras vidas y unirlas a las ofrendas de pan y vino que serán transformadas en la vida nueva del Señor. La colecta será realizada por personas debidamente identificadas y está destinada para la construcción de la nueva capilla en el barrio Las Américas. Junto a los dones, integrantes del grupo Fe y Luz entregan un presente con el lema "La discapacidad nos capacita en el amor", de la comunidad de Santa María de los Ángeles de Buenos Aires. Siempre en medio nuestro, para que nos juntes en la comunión, para que a pesar de toda tristeza, esta es una fiesta porque aquí estás vos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Padre, te pedimos con todo el pueblo, por aquel que sufre injusticia y dolor, cambia nuestro llanto por alegría, danos esperanza, ahuyenta el dolor. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. En el barrio tantos te necesitan, que sabe cuántos en esta ciudad.
Danos la palabra, el gesto, el cariño, que te muestre simple y así como sos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Para que estés siempre en medio nuestro, para que nos juntes en la comunión, para que a pesar de toda tristeza, esta sea una fiesta porque aquí estás vos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Padre, te pedimos con todo el pueblo, por aquel que sufre injusticia y dolor. Cambia nuestro llanto por alegría, danos esperanza, ahuyenta el temor. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que ofrecemos por tu iglesia y por tu servidor, el obispo Fabián, a quien elegiste como sumo sacerdote en medio de tu pueblo. Te pedimos que hagas crecer en él con abundancia las virtudes apostólicas para bien de su rebaño. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana, preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos,
al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge, a nosotros, indignos servidores tuyos, y a tu servidor Fabián, a quien has constituido hoy pastor de la Iglesia de Río Gallegos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Julián, Nélida, Eduardo Baruco y Pablo Llenas, Enrique Suárez, y a cuantos murieron en tu amistad, recibílos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría como pueblo de Dios, hermanados, haciendo realidad que todos sean uno, le rezamos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Porque la necesitamos mucho, nos damos la paz del Señor. Perdón. La paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para poder llevar a cabo el plan de vida que nos propone Jesús, necesitamos la fortaleza que solo la Eucaristía puede darnos. Acerquémonos con alegría a recibirla. La comunión se distribuirá en los distintos puntos en los que se encuentran los carteles indicadores. Invitamos a nuestros hermanos que padecen celiaquía a comulgar debajo del ambón. Nos acercamos a comulgar cantando "Vamos a hacer la comunión". Vamos a hacer la comunión, vamos a hacerla todos, vamos a ser capaces de pedirnos perdón, vamos a hacer la comunión, a trabajar unidos
al dialogar buscando tu voluntad, Señor. Vamos todos juntos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como este buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión, a no tener vergüenza de pronunciar nuestra opinión y de participar. Vamos a hacer la comunión, aunque seamos distintos, a respetarnos y a creer que todos estamos. Vamos todos juntos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como este buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión por encima de todo lo que nos pueda dividir. Nos vamos a amigar. Vamos a hacer la comunión porque somos valiosos, porque podemos y además porque no quiere Dios. Vamos todos juntos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como este buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión, no le tengamos miedo. Hace ya 2000 años Jesús la regaló. Vamos a hacer la comunión, para eso hay que largarse, verle a los otros y darles nuestro amor. Vamos todos juntos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como este buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión para ofrecer al mundo la misma reconciliación que entre nosotros hay. Vamos a hacer la comunión para que el mundo crea que en medio de ellos vive Dios y que el reino ya está. Vamos todos juntos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos todos juntos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como este buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos todos juntos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como este buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Puro como la luna, de noche en la montaña. De mis hermanos del noroeste es la mirada. Hoy te reconocemos en fonda fortaleza. Oro de fe silenciosa marcha, violín que alienta.
Nos dicen que es la iglesia. Es como un monte con abundancia de minerales. Y que es la Eucaristía. Una presencia, memoria y huella a las soledades. Y te reconocemos si cruzamos la puerta de la unidad. Y te reconocemos si en tu mesa partimos Cristo tu pan. Si Argentina comparte el mismo pan. Es como lluvia blanda sobre el suelo sediento. Quien habla dulce de mis hermanos litoraleños. Hoy te reconocemos entre los del noreste. Santa alegría para luchar, cueste lo que cueste. Nos dicen que es la iglesia. Como un gran río el fluir lento de una esperanza. Y que es la Eucaristía. Como en el mate no hay excluidos y siempre alcanza. Y te reconocemos aunque nos amenace la oscuridad. Y te reconocemos si en tu mesa partimos Cristo tu pan. Si Argentina comparte el mismo pan. Cielo turquesa, limpio sobre los Andes, de mis hermanos cuyanos límpido es el talante. Hoy te reconocemos en tiranía humilde, tenacidad de creer en pie aunque nos granice. Nos dice que es la iglesia. Es una viña, don y sudores, sangre por vino. Y que es la Eucaristía. Acequia que distribuye un milagro sencillo. Y te reconocemos, nuestro júbilo es este. Oh, siempre estás. Y te reconocemos, si en tu mesa partimos Cristo tu pan. Si Argentina comparte el mismo pan. Es gaucho el horizonte que un viento fresco aclara, y el gesto llano de los hermanos de nuestras pampas. Hoy te reconocemos en su sabiduría, que nace de aprender de la tierra en el día a día. Nos dicen que es la iglesia. Rusa de sangre, tierra de todos, pasión que migra. Y que es la Eucaristía. Triga que brilla para todos, mesa tendida. Y te reconocemos si cruzamos la puerta de la unidad. Y te reconocemos si en tu mesa partimos Cristo tu pan. Si Argentina comparte el mismo
Argentina comparte el mismo pan. Así como pioneros de un viento de utopía, nuestros hermanos del sur habitan una osadía. Hoy te reconocemos en su sembrar desiertos, en la pasión por llevar la vida hasta lo más lejos. Nos dice que es la iglesia, la casa nueva del arquitecto, que soy el paisaje, y que es la Eucaristía, el tibio viático para el frío de nuestro viaje. Y te reconocemos, nuestro júbilo es este, vos siempre estás. Y te reconocemos y en tu mesa partimos, Cristo tu pan. Si Argentina comparte el mismo pan. Como bullente trepa la vida en los veranos de las ciudades grandes, vivaces son mis hermanos. Hoy te reconocemos en su mirada intensa, pues vos que amabas a tu ciudad lloraste por ella. Nos dicen que es la iglesia, ciudad posible, ritmo plural, amor hecho historia. y que es la Eucaristía, Tocar urgente nuestras pobrezas, misión ahora. Y te reconocemos si cruzamos la puerta de la unidad. Y te reconocemos aunque nos amenace la oscuridad. Y te reconocemos, nuestro júbilo es este, vos siempre estás. Y te reconocemos, en tu mesa partimos, Cristo tu pan. Si Argentina comparte el mismo pan. Oremos. Por la eficacia de este misterio, derrama la abundancia de tu gracia, Padre, sobre tu servidor, el obispo Fabián, para que desempeñe dignamente el oficio pastoral y alcance la recompensa eterna prometida a los administradores fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El nuevo obispo recorrerá el lugar dándonos la bendición. Acompañamos este momento cantando himno a San José. hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies
sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José. Hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y en su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración. Alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidas del niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y en su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración. Alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidas del niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor. Nos podemos sentar. Ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y en su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración. Alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Invitamos a nuestro nuevo obispo
a dirigirnos unas palabras. Qué lindo que pudo venir, doctor Córdoba. Gracias. Gracias a cada uno de poder ser parte de esta fiesta. En todo este tiempo y rezando este lema que me va a acompañar, uno quiere que nadie falte. Y la presencia, como la pensó Dios, es respetando lo muy distinto que somos todos, en las formas, en el pensar, en de dónde venimos, a dónde vamos, nuestras heridas, como nos hablaba hace un ratito Jorge. Dios nos piensa así, muy distintos, pero lo bello es que estemos así, con una causa común que me gusta llamar Dios, su amor, su perdón, su salvación, su libertad, su verdad, pero en realidad es que estemos juntos así, unidos. Por eso qué lindo regalo que le hacemos a Dios, que le hacemos a esta querida ciudad de Las Heras, que le hacemos a nuestra diócesis tan grande, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Qué lindo que esta fiesta se puede hacer con la gente de la parroquia, con la gente de las escuelas, con la gente de los gobiernos, de las empresas, de los sindicatos, de los clubes. Qué lindo que podemos hacer fiesta en esta unidad, cada uno poniendo lo que le pasa en el corazón, no tanto en la cabeza. Y por eso rezo, lo vengo haciendo ya hace tiempo, para que todos seamos uno, pero respetando cada uno como es. Quería dar gracias, por supuesto, de una manera especial a mi mamá y a mi papá, a mis hermanas. Qué lindo. Menos mal que no se me corre la pintura de los ojos. Agradecer a tanta gente linda y querida que vino de Buenos Aires, de las comunidades y parroquias que he pasado, tantos saludos, tantos mensajes de gente linda que fue modelando, moldeando el corazón. Gracias a ustedes que tienen que, a través del servicio de autoridad, desde el lugar que les toca, poder animarse a contagiar esta celebración de unidad. Gracias a las comunidades que han venido de distintos lados, algunas de ellas muy lejos, con personas grandes, con dificultades, y sin embargo se animaron a venir para ser parte de esta fiesta de la unidad. Gracias de corazón, gracias. Gracias a las religiosas que con su ser delicado, femenino, de mujer,
viven a fondo el Evangelio y me enseñaron, muchas de ustedes, a ser un poco más delicado y no tan bruto. Gracias. Gracias también a mis hermanos obispos que me han recibido con tanta delicadeza y cariño que el día que me llamaban para saludarme no dejé de llorar. Gracias a mis hermanos curas, los de allá y los de acá. Gracias porque me enseñan que ninguno agota nada y que todos, como nos sale, como nos salga, aportamos algo. Y eso es maravilloso, ¿no? Aquel que se arroga que puede ser todo, es un pobre tipo, es una pobre persona. Y ustedes me enseñaron que entre todos somos una linda familia. Y gracias también a mis compañeros. Hace 36 años que caminamos juntos. Gracias. Y creo que es una linda excusa para que todos, después de terminar esta fiesta, contagiar que podemos humildemente hacer de esta hermosa Argentina nuestra casa, casa de todos, una Argentina mejor, una Argentina donde a través de los valores y del Evangelio vivamos mejor. Creo que podemos empezar a construir la unidad si cada uno desde nuestro lugar podemos aportar esto. Y no quiero terminar de agradecer a algunas personas que no le voy a decir el nombre, pero sé que a través de su esfuerzo, de su entrega generosa, de su gastarse el tiempo, hicieron realidad que esta fiesta sea verdadera fiesta. Gracias a vos, gracias por hacer posible esta fiesta hermosa. No tengo palabras para agradecerte, sabes que te hablo a vos. Gracias de corazón porque esto es demasiado grande. Pedí a muchos que recen para que el corazón aguante un poco, así que gracias de verdad, gracias a Las Heras, mi casa, gracias de corazón. Gracias a vos, San José, que siempre me entregás de tus brazos al Niño Dios. Gracias, Don Bosco, que me ayudás
a no dejar de mirar a los niños y a los jóvenes. Y gracias especialmente a vos, María de Luján, que haces que mi corazón sea muy grande y que en él estén todos y que ninguno quede fuera. Gracias. Acompañamos este momento cantando. María Virgen del Sur, Madre del viento, tierra y silencio, toda Jesús. María Virgen del Sur, Virgen del Sur, Madre del viento, tierra y silencio, toda Jesús. Virginalmente pasas y el desierto verdea. Virginalmente pasas y es fecunda la iglesia. María Virgen del Sur, Virgen del Sur, Madre del viento, tierra en silencio, toda Jesús. Un viento como espíritu se talla en fortaleza. Un viento como espíritu desparrama promesas. María Virgen del Sur, Virgen del Sur, Madre del viento, tierra en silencio, toda Jesús. María Virgen del Sur, Virgen del Sur, Madre del viento, tierra en silencio, toda Jesús. Mientras lo escuchaba al padre Fabián, me acordaba cuando hace más de 3 meses entramos a este polideportivo, unos poquitos, con esta idea de buscar un lugar grande, porque Fabián quería invitar a todos. Y entonces lo veíamos tan grande y yo le decía a Fabián, pero vos creés que va a venir mucha gente. Y de hecho voy a confesar algo que yo me equivoqué. Yo le decía, hay unas redes que se ponen acá, ¿no? Le digo, dejá las redes, total, aquella parte no va a haber nadie. Es mucha gente, es preferible que estemos apretados y no que nos queden demasiados lugares vacíos. Pero empezamos a soñar. Y en realidad empezamos a ir atrás del sueño de Jesús, que era que todos sean uno. Y yo le decía a Fabián, hoy tu lema ha sido profético. Si hay un tiempo en el que necesitamos ser uno, es este. Y entonces ese sueño que empezó despacito recorriendo este polideportivo vacío, fue sumando voluntades. Y fue sumando gente que no preguntaba en qué creíamos o qué partido político, que no preguntaba qué era lo que íbamos a hacer, sino que decía, quiero ayudar. Y así se fue como amasando con la levadura de Dios, y así fue creciendo. Por eso yo quiero reafirmar este profundo agradecimiento del padre Fabián a todos y a cada uno. Cuando Fabián dice, para vos, es para vos, y vos sabés. Y solamente agregar que ojalá nos quede en el corazón esta memoria agradecida, que podamos hoy cargar todos la cantimplora para cuando lleguen los momentos más difíciles y podamos decir, che, si pudimos,
Si alguna vez pudimos sumar voluntades y hacer algo hermoso y disfrutar de una hermosa fiesta, ¿por qué no vamos de nuevo? Que todos sean uno sea como una letanía que nos atraviese el corazón todos los días, a cada uno desde su lugar, para que una vez más sigamos soñando y sigamos concretando que todos sean uno, la familia de Jesús, la familia de la Iglesia. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga, que Dios nos haga familia, que Dios nos siga uniendo y cumplamos aquel sueño de Francisco, de la fraternidad universal. Nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora sí. Hemos celebrado al Señor y de la mano de María, nuestra Madre, vayamos en paz. Esta flor de chacarera, nacida en el camino, fue acunada entre los brazos de la Virgen y su Hijo. La madre ha visitado a su pueblo con ternura, reclamando su presencia, la más hermosa fortuna. Sembradora de esperanza, manitos en oración, intercede por nosotros, pide a Dios liberación. Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina. Otra vuelta, vamos. Corazón de madre se acurruca el dolor de los pobres de la tierra, Virgencita del amor. Es un paso el que nos une, madre linda de Luján, no permitas que ninguno descruce nuestra hermandad. Humilde peregrino, aquí va mi corazón, al servicio de los pobres, para la gloria de Dios. Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina, Todo el pueblo te venera, madre gaucha de Argentina. ¡Viva la Virgen! Como en la luna, de noche en la montaña, de mis hermanos del noroeste es la mirada. Hoy te reconocemos en su honda fortaleza, oro de fe silenciosa, marcha violenta que alienta. Nos dicen que es la iglesia, Es como un monte con abundancia de minerales, y que es la Eucaristía, una presencia, memoria y huella en las soledades. y te reconocemos si cruzamos la puerta de la unidad, y te reconocemos.
finalizado con esta gran ceremonia emotiva e histórica acá en la localidad de Las Heras, en el Polideportivo David. Me encuentro acá acompañada del diputado nacional Claudio Vidal, secretario general del Sindicato de Petróleos Privados. Bueno, una ceremonia importante, histórica y emocionante. Sí, la verdad que para nosotros es algo totalmente distinto por el tipo de ceremonia. La verdad que mucha participación de la comunidad religiosa. Quiero agradecer tanto al obispo, a Jorge, como a Fabián, agradecer porque nos tuvieron en cuenta, porque eligieron este lugar, porque creyeron en nuestro equipo de trabajo como para poder trabajar en conjunto y generar esta fiesta tan linda y tan importante, ¿no? Designar, ordenar un nuevo obispo para Santa Cruz, ¿no? Entendiendo que es una provincia muy grande en extensión territorial y que por ahí es quizás mucho trabajo para un solo obispo, para poder acercar más a la iglesia, a las distintas localidades, ¿no? Y en esta localidad, en la querida localidad de Las Heras, conocida lamentablemente como la capital del suicidio, ¿no? Algo triste, que no tendría que ser así, pero creo que todas estas cosas ayudan y colaboran a mejorar. Muchísima gente, mucha participación, todos somos uno, el lema del obispo. La verdad que si aplicáramos eso en la vida cotidiana de nuestra provincia, seguramente los resultados serían otros y no habría tanta necesidad, tanta división. La verdad que es un gran lema para llevarnos de esta celebración y tenerlo muy presente durante todos los días, ¿no? Bien, lo destacaba el monseñor Cuerva y también, bueno, ahora el monseñor Fabián, la predisposición de toda la gente durante todos estos días donde estuvieron trabajando, agradecían. El día de ayer donde realizamos la conferencia de prensa, se mostraron muy contentos, muy cómodos y bueno, esperaban la cantidad de gente. Recién lo mencionaba el monseñor Cuerva, no creía que iba a llegar tanta gente y la verdad que estuvieron asombrados de toda la convocatoria y de la gran fiesta que se vivió en este clima tan armonioso, cargado de espiritualidad, donde toda la provincia se centró acá en la localidad de Las Heras en este polideportivo y por supuesto con la ordenación tan importante, ¿no? De que el padre haya decidido esta localidad, como bien lo mencionaba el diputado, por tantas situaciones que nos ha tocado vivir y que hoy por hoy, bueno, nos quiere dejar una lección y que comenzará a trabajar desde acá, desde Las Heras, porque el padre no se va, se queda. Así es que, bueno, comienza como una nueva etapa importante de la presencia de ustedes como autoridades y, bueno, que todo se ha vivido de una manera tan espiritual y tan emotiva. Sí, como autoridades, como vecinos de Las Heras, como un vecino más de Santa Cruz. Contento también por el anuncio. Van a construir una capilla en uno de los barrios de esta querida localidad, así que creo que es algo para sumarse también y colaborar y ver qué es lo que podemos hacer con todo el gran equipo de trabajo. Quiero agradecerle a cada uno de los compañeros y compañeras, a Paola que estuvo al frente de esto, a Pedro, con todos los chicos del grupo colaborando todos los días para que esto salga bien, para que sea un éxito, para que sea algo inolvidable y bueno, salió bien, lo reconoció el obispo, lo reconoció Jorge. La verdad que muy contento y como se lo dije a él, ¿no? La verdad que nosotros somos los agradecidos por habernos dado esta gran oportunidad y que todo haya salido muy bien. Sí, salió muy bien y lo vio todo el mundo porque lo transmitimos no solamente para la Argentina, sino también para el exterior, así que la verdad que fue una ceremonia emotiva. ¿Cómo la vivió la ceremonia? Porque fue extensa, pero con momentos muy emotivos. Muy emotiva, alegre, una fiesta religiosa, pero aparte es algo que no se ve todos los días, ¿no? Es la primera vez en Santa Cruz en 60 años en la vida de la diócesis que se vive esto, por eso era la importancia. Por eso, ¿no? Es la primera vez,
tenemos que ser agradecidos, ¿no? ¿Cuántas personas podemos llegar a ver esto? Así que más que contento y bueno, con más ganas de trabajar, de seguir trabajando. Llegué un poquito tarde, volvía de Buenos Aires, una agenda bastante compleja, de mucha labor, pero bueno, acá estamos. Pude estar presente y bueno, muchos conocidos de esta localidad, de otras localidades, de gran parte de la provincia. Algunas personas conocidas incluso de Comodoro, de la provincia del Chubut. Y bueno, por lo que comentaban, también gente de Tierra del Fuego y demás. Así que una gran fiesta, celebración, en donde participó muchísima gente, la verdad, muchísima gente. El polideportivo casi lleno. Bien, bueno, ¿qué mensaje le quiere dejar a la comunidad en este día tan particular, con todo esto que hemos vivido, con este clima que se ha generado? Y bueno, sus palabras, ¿no? No, retomar el lema del nuevo obispo, ¿no? De Fabián, todos somos uno. Si logramos interpretar eso, seguramente esta provincia tiene futuro. Podremos salir adelante. Bueno, muchísimas gracias el diputado nacional Claudio Vidal, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, y así estamos de esta manera cerrando esta gran transmisión histórica con la ordenación del padre Fabián, quien ahora se ha convertido en obispo. Será hasta la próxima.